Mientras dormías anoche, más de 100,000 contenedores se desplazaron por territorio mexicano, cambiando para siempre el equilibrio del comercio mundial. Es una transformación que está sucediendo ahora mismo, en 3 puertos mexicanos que hasta hace pocos años parecían instalaciones portuarias ordinarias. Pero algo extraordinario está ocurriendo en estas costas, que las grandes potencias económicas prefieren mantener en silencio. México acaba de activar el plan más ambicioso de expansión portuaria del hemisferio occidental, y la mayoría del mundo todavía no se ha dado cuenta de lo que esto significa realmente. Imaginemos por un momento las cifras reales. Cada día que pasa, aproximadamente 500 trenes cargueros cruzan el territorio mexicano, transportando mercancías desde Asia hacia Estados Unidos. Esos son más de 180,000 vagones anuales. Una cifra que hace apenas 5 años era impensable. Según informes recientes del Instituto Mexicano del Transporte, esta revolución silenciosa comenzó hace poco, cuando las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos obligaron cambios a las empresas multinacionales a buscar rutas alternativas. El nearshoring no era solo una palabra de moda en los consejos de administración, era una necesidad urgente. Pero México no se limitó a esperar que llegaran las oportunidades. Los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz están experimentando una metamorfosis tecnológica sin precedentes. Grúas automatizadas que pueden mover contenedores cada 90 segundos. Sistemas de almacenamiento inteligente que optimizan el espacio disponible hasta en un 40%. Conexiones ferroviarias directas que eliminan los cuellos de botella, que durante décadas frenaron el comercio continental. La pregunta que se hacen los analistas internacionales es inquietante. ¿Cómo logró México ejecutar esta transformación de manera tan eficiente, mientras otros países aún debaten sus planes de infraestructura? La respuesta está en una estrategia que combina inversión privada masiva, con una visión geopolítica muy particular. Estudios recientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revelan cifras impresionantes. La inversión privada en infraestructura portuaria mexicana alcanzó los $12,000 millones. Solo en los últimos 3 años, empresas navieras como Maersk, COSCO y CMA-CGM no solo están utilizando los puertos mexicanos, están invirtiendo directamente en su expansión. Algunos especialistas en logística internacional sostienen que esta alianza funciona perfectamente. Entre capital privado y planificación gubernamental, está creando el corredor comercial más competitivo de América. Los costos de transporte desde Shanghái hasta Chicago, vía México, son actualmente menores. Un 15% menores que las rutas tradicionales, por los puertos estadounidenses de Los Ángeles o Long Beach. Pero hay algo más revolucionario en marcha. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec está emergiendo como alternativa real al Canal de Panamá, una franja de tierra de 200 kilómetros que conecta el Pacífico con el Atlántico, a través de ferrocarriles de alta capacidad y carreteras especializadas. Los tiempos de tránsito entre ambos océanos se han reducido a menos de 10 horas. Trabajos de campo modernos indican que este corredor ya está procesando el 8% del tráfico que tradicionalmente pasaba por Panamá, una cifra que, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, podría alcanzar el 20% en los próximos 5 años. Las implicaciones son monumentales. China está reorientando parte de sus rutas comerciales hacia América del Norte. A través de territorio mexicano, Europa está utilizando Veracruz como puerta de entrada privilegiada al mercado estadounidense. Estados Unidos está descubriendo que su vecino del sur se ha convertido en socio logístico indispensable. Los números hablan por sí solos. El puerto de Manzanillo procesó el año pasado 2.8 millones de contenedores. Lázaro Cárdenas alcanzó el 1.300.000. Veracruz superó los 900.000. Cifras que representan incrementos de entre el 25 y el 35% respecto al año anterior.
Algunos investigadores del sector transportista sostienen que estamos presenciando la reconfiguración más importante de las rutas comerciales globales desde la apertura del Canal de Suez. México no solo está facilitando el tránsito de mercancías, está controlando puntos estratégicos que determinan la velocidad y el costo del comercio internacional. La transformación tecnológica es igual de impresionante. Los nuevos sistemas de gestión portuaria utilizan inteligencia artificial para predecir la llegada de buques y optimizar las operaciones de carga. Sensores distribuidos por todo el territorio monitorizan el movimiento de trenes en tiempo real. Aplicaciones móviles permiten a los transportistas rastrear sus mercancías, desde Shanghái hasta Detroit, con precisión de metros. Esta revolución está generando una demanda laboral extraordinaria. Técnicos en logística, operadores de grúas automatizadas, especialistas en sistemas de información, ingenieros ferroviarios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector logístico mexicano ha creado empleos. Más de 120,000 empleos directos en los últimos 2 años. La mayoría son puestos de alta especialización técnica, con salarios que superan el promedio nacional en un 50%. Pero tal vez lo más fascinante es cómo esta expansión está redefiniendo el equilibrio geopolítico regional. México se está posicionando como el árbitro inevitable del comercio, entre las 3 economías más grandes del hemisferio occidental. Cualquier tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios asiáticos ahora debe considerar la variable mexicana. Cualquier empresa europea que quiera acceder eficientemente al mercado norteamericano necesita evaluar las opciones mexicanas, que ofrece la infraestructura mexicana. Algunos analistas internacionales sugieren que México está ejecutando silenciosamente una estrategia de poder blando, extraordinariamente efectiva, sin confrontaciones diplomáticas, sin declaraciones grandilocuentes, solo infraestructura eficiente que hace que el mundo necesite pasar por territorio mexicano. Las navieras globales están firmando acuerdos de exclusividad para utilizar terminales específicas en los puertos mexicanos. Empresas ferroviarias estadounidenses están invirtiendo en la modernización de las conexiones transfronterizas. Compañías tecnológicas europeas están estableciendo centros de distribución en zonas económicas especiales creadas alrededor de los nuevos hubs logísticos. La velocidad de esta transformación es lo que más sorprende a los observadores internacionales. Proyectos que en otros países requerirían décadas de planificación y construcción se están completando en México en menos de 3 años. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno, empresas privadas y organismos internacionales está funcionando, con una eficiencia que desafía los estereotipos sobre la burocracia latinoamericana. Aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, hay quienes creen algo diferente, que esta transformación forma parte de una estrategia continental más amplia para reducir la dependencia de las rutas comerciales tradicionales, controladas por potencias extrarregionales. Esta red de influencia se extiende mucho más allá de los simples acuerdos comerciales tradicionales. Las empresas multinacionales están estableciendo sus centros de operaciones regionales en ciudades mexicanas que hasta hace poco eran completamente desconocidas para los ejecutivos internacionales. Guadalajara se ha convertido en el Silicon Valley mexicano. Monterrey compite directamente con Miami como centro financiero de América Latina. Tijuana procesa más componentes electrónicos que muchas ciudades estadounidenses especializadas en tecnología. Lo verdaderamente revolucionario es cómo estas transformaciones están conectadas entre sí. Un componente fabricado en Shenzhen llega al puerto de Manzanillo en 4 días. Se traslada por ferrocarril hasta una planta de ensamblaje en Guadalajara en 8 horas. El producto terminado viaja hasta la frontera con Texas en menos de 24 horas. Todo el proceso, desde Asia hasta el corazón de Estados Unidos, toma menos tiempo que el transporte tradicional desde los puertos californianos hasta las mismas ciudades estadounidenses. Los expertos en cadenas de suministro hablan de una sincronización casi perfecta, algo que las grandes consultoras internacionales están estudiando como un modelo replicable.
en otros continentes. Sin embargo, hay aspectos de esta transformación que van más allá de la logística convencional. Algunos observadores señalan que México está desarrollando una capacidad de almacenamiento estratégico sin precedentes. Complejos industriales que pueden estoquear mercancías durante meses. Instalaciones refrigeradas que mantienen productos perecederos en perfectas condiciones durante semanas. Almacenes automatizados que funcionan las 24 horas sin intervención humana. Esta infraestructura de almacenamiento está creando un efecto colateral fascinante. México se está convirtiendo en el búfer comercial de América del Norte. Cuando hay turbulencias en el comercio internacional, las empresas pueden mantener sus inventarios en territorio mexicano y liberarlos gradualmente según las demandas del mercado. Cuando surgen tensiones geopolíticas, los productos asiáticos pueden esperar en suelo mexicano hasta que se resuelvan los conflictos diplomáticos. La Confederación de Cámaras Industriales de México reporta que las solicitudes de permisos han aumentado. Para construir megalmacenes han aumentado un 300%. En los últimos 18 meses, empresas alemanas, japonesas y coreanas están invirtiendo en instalaciones que superan las 100,000 toneladas de capacidad. Pero la dimensión tecnológica de esta revolución es aún más impresionante. Los nuevos puertos mexicanos utilizan blockchain para rastrear cada contenedor, desde su origen hasta su destino final. Inteligencia artificial que aprende de los patrones de tráfico y predice congestiones con semanas de anticipación. Drones que inspeccionan la integridad de las mercancías sin necesidad de abrir los contenedores. Estas innovaciones están atrayendo la atención de universidades internacionales especializadas en logística. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha establecido un programa de investigación permanente en los puertos mexicanos. La Universidad de Rotterdam está enviando estudiantes de posgrado para analizar las operaciones en tiempo real. Los resultados de estos estudios académicos sugieren algo extraordinario. México no solo está copiando las mejores prácticas internacionales, está inventando nuevos estándares que el resto del mundo tendrá que adoptar. La gestión integrada de múltiples modos de transporte, la coordinación automática entre puertos, ferrocarriles y carreteras, la optimización energética de las operaciones de carga, conceptos que se están desarrollando en territorio mexicano y exportando como conocimiento a otros países. También está surgiendo una nueva generación de profesionales mexicanos, especializados en comercio internacional. Hace 5 años, la mayoría de los expertos en logística global eran europeos o estadounidenses. Actualmente, las empresas navieras más importantes del mundo están contratando ingenieros mexicanos para diseñar sus operaciones en Asia y África. El conocimiento adquirido en la transformación de los puertos mexicanos se está convirtiendo en una ventaja competitiva exportable. Universidades mexicanas han creado programas académicos completamente nuevos. Ingeniería en logística internacional, administración de cadenas de suministro globales, tecnología portuaria avanzada, carreras que no existían en el sistema educativo latinoamericano y que ahora tienen listas de espera de estudiantes de todo el continente. Sin embargo, hay una dimensión de esta transformación que resulta aún más intrigante. Algunos analistas geopolíticos sostienen que México está ejecutando una estrategia de neutralidad activa, extraordinariamente sofisticada, manteniendo excelentes relaciones comerciales con China mientras fortalece su integración con Estados Unidos, ofreciendo servicios logísticos a Europa sin generar conflictos con sus socios norteamericanos. Esta posición de equilibrio está generando beneficios inesperados. Cuando surgen disputas comerciales entre las grandes potencias, las empresas multinacionales utilizan México como territorio neutral para mantener sus operaciones. Los acuerdos firmados en suelo mexicano tienen una credibilidad internacional que sorprende a los diplomáticos tradicionales. El Banco Mundial ha clasificado a México como uno de los 5 países con mayor mejora en facilidades comerciales durante los últimos 3 años. Una categorización que incluye aspectos como
transparencia regulatoria, eficiencia burocrática y predictibilidad legal. Estos indicadores están atrayendo inversiones que van mucho más allá del sector logístico. Empresas farmacéuticas europeas están estableciendo plantas de producción cerca de los puertos mexicanos, para acceder simultáneamente a los mercados estadounidense y asiático. Compañías automotrices japonesas están creando centros de investigación y desarrollo, que aprovechan tanto el talento mexicano como la conectividad global. Fabricantes de componentes electrónicos coreanos están integrando sus operaciones mexicanas en sus cadenas de producción globales. La transformación urbana alrededor de estos nuevos hubs logísticos es igualmente impresionante. Ciudades que hace una década tenían economías locales basadas en agricultura o pesca, ahora albergan trabajadores especializados de 50 países diferentes, restaurantes internacionales, escuelas bilingües, hospitales con estándares internacionales, infraestructura de telecomunicaciones que rivaliza con las principales capitales mundiales. Algunos urbanistas hablan de la creación espontánea de ciudades globales en territorio mexicano, comunidades donde se hablan simultáneamente mandarín, inglés, alemán y español, donde las decisiones tomadas un martes por la mañana pueden afectar los precios de productos. En Tokio, el mismo día. Esta internacionalización está creando efectos culturales fascinantes. Una generación de jóvenes mexicanos que dominan idiomas asiáticos. Empresarios locales que entienden las sutilezas de hacer negocios con ejecutivos europeos. Técnicos especializados que pueden trabajar indistintamente en México, Estados Unidos o China. Las cifras de exportación mexicana cuentan una historia extraordinaria. En los últimos 2 años, México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en décadas. Un cambio que tiene implicaciones geopolíticas que van mucho más allá de las estadísticas comerciales. Pero tal vez lo más sorprendente es la velocidad con la que esta transformación está creando nuevas oportunidades para millones de personas. Pequeños transportistas mexicanos están estableciendo empresas de logística especializada. Trabajadores portuarios están convirtiéndose en supervisores de operaciones internacionales. Estudiantes universitarios están consiguiendo empleos en empresas multinacionales sin necesidad de emigrar. La revolución logística mexicana está generando algo que los economistas llaman prosperidad distribuida. Beneficios económicos que no se concentran únicamente en las grandes ciudades, sino que se extienden a regiones que tradicionalmente habían quedado al margen del desarrollo económico nacional. Esta transformación silenciosa está redefiniendo no solo el comercio internacional, sino el futuro económico de todo un país. Y la mayoría del mundo apenas está comenzando a comprender las verdaderas dimensiones de lo que está sucediendo en territorio mexicano. Durante los últimos 6 meses, algo extraordinario ha comenzado a emerger desde las profundidades de la infraestructura mexicana. Una red subterránea de fibra óptica que conecta cada puerto, cada almacén, cada estación ferroviaria del país, en un sistema de comunicación instantáneo que procesa más de 50 millones de transacciones diarias. La mayoría de las personas que utilizan productos que han pasado por esta red digital nunca sospechará su existencia. Documentos internos filtrados de empresas tecnológicas sugieren que México ha desarrollado algo único, lo que los especialistas denominan el cerebro logístico de América. Un sistema de inteligencia artificial distribuida que puede predecir fluctuaciones en la demanda global, con 3 semanas de anticipación. Aunque las autoridades mexicanas han mantenido un perfil discreto respecto a estas capacidades, los resultados son innegables. Cuando una fábrica de semiconductores en Taiwán reduce su producción un martes por la mañana, los almacenes mexicanos ya están redistribuyendo inventarios antes del mediodía del mismo día. Esta sincronización casi sobrenatural está revolucionando sectores que van mucho más allá del transporte tradicional. La industria alimentaria global ha comenzado a depender de los centros de procesamiento mexicanos, de una manera que pocos consumidores comprenden. Aguacates, que se cosechan en Chile, llegan a Michoacán
para su empaquetado final, antes de viajar a supermercados europeos. Café colombiano se mezcla con granos mexicanos en instalaciones automatizadas, que funcionan las 24 horas del día. Algunos expertos en seguridad alimentaria sostienen que México se está convirtiendo en la cocina del mundo occidental. Las cifras son reveladoras. Más de 200 empresas alimentarias internacionales han trasladado sus operaciones de procesamiento final a territorio mexicano durante los últimos 18 meses. Multinacionales como Nestlé, Unilever y Danone están invirtiendo en plantas que no solo sirven al mercado norteamericano, sino que redistribuyen productos terminados hacia Asia y Europa. La razón técnica es fascinante. Los nuevos centros de procesamiento mexicanos utilizan tecnologías de conservación que permiten mantener alimentos frescos durante el doble de tiempo que los métodos tradicionales. Sistemas de atmósfera controlada que modifican la composición química del aire dentro de los contenedores. Sensores que monitorizan la temperatura y humedad con precisión de laboratorio. Pero hay algo más profundo ocurriendo en paralelo. La transformación energética de México está proporcionando la base para esta revolución industrial. Parques solares que generan electricidad suficiente para alimentar ciudades enteras. Turbinas eólicas que aprovechan los vientos costeros para mantener funcionando las operaciones portuarias. Durante las 24 horas, una red energética que combina fuentes renovables con sistemas de almacenamiento de baterías. De última generación. Datos recientes de la Secretaría de Energía indican que el 80% de la electricidad utilizada en las nuevas instalaciones logísticas proviene de fuentes renovables. Una cifra que sitúa a México por delante de países tradicionalmente considerados líderes en sostenibilidad energética. Esta autonomía energética está atrayendo inversiones de sectores completamente inesperados. Empresas de computación en la nube están estableciendo centros de datos masivos en zonas industriales mexicanas. La combinación de energía barata, conectividad internacional y estabilidad climática está convirtiendo a estados como Nuevo León y Jalisco en alternativas serias a Silicon Valley. Para el procesamiento de información a gran escala, Google, Microsoft y Amazon han anunciado inversiones combinadas que superan los $8,000 millones para los próximos 4 años. Centros de datos que no solo servirán al mercado latinoamericano, sino que procesarán información para usuarios de todo el mundo. Aprovechando la posición geográfica estratégica del país, la revolución del teletrabajo post-pandemia ha creado oportunidades que nadie anticipaba completamente. Profesionales mexicanos están trabajando directamente para empresas europeas y asiáticas, sin salir de sus ciudades natales. Programadores en Guadalajara desarrollan aplicaciones para startups berlinesas. Diseñadores en Mérida crean interfaces para corporaciones tokiotas. Ingenieros en Puebla supervisan operaciones mineras en Australia a través de sistemas de realidad virtual. Esta deslocalización del talento está generando efectos económicos que van mucho más allá de los salarios individuales. Ciudades mexicanas de tamaño medio están experimentando booms inmobiliarios impulsados por profesionales, que ganan sueldos internacionales, pero viven con costos locales. Restaurantes especializados en cocinas asiáticas y europeas están abriendo en lugares donde hace 5 años la oferta gastronómica se limitaba a comida tradicional mexicana. La demanda de servicios educativos internacionales ha disparado la creación de escuelas bilingües y programas universitarios especializados en colaboración global. Pero tal vez el cambio más profundo está ocurriendo en el sector manufacturero tradicional. Las fábricas mexicanas ya no se limitan a ensamblar productos diseñados en otros países. Centros de investigación y desarrollo están creando innovaciones que se exportan como propiedad intelectual. Patentes registradas en oficinas mexicanas que después se licencian a empresas de Estados Unidos, Alemania y Japón. La industria automotriz representa el ejemplo más claro de esta evolución. Plantas manufactureras en estados como Guanajuato y San Luis Potosí no solo producen vehículos para el mercado norteamericano,
Están desarrollando tecnologías de motores híbridos que después se implementan en fábricas europeas y asiáticas de las mismas corporaciones. Ingenieros mexicanos lideran equipos internacionales de diseño que incluyen especialistas de 5 continentes. Algunos analistas de la industria automotriz sostienen que México se está convirtiendo en el laboratorio de experimentación preferido para tecnologías que después se implementarán globalmente. Las razones son múltiples. Costos de desarrollo más bajos que Europa o Estados Unidos. Regulaciones que permiten pruebas de tecnologías emergentes con mayor flexibilidad. Una fuerza laboral técnica que combina especialización avanzada con capacidad de adaptación rápida. Esta combinación está atrayendo inversiones en sectores completamente nuevos. La industria aeroespacial mexicana ha experimentado un crecimiento del 300% en los últimos 5 años. Empresas como Airbus y Boeing han establecido centros de producción de componentes críticos, que después se integran en aeronaves ensambladas en otros continentes. Turbinas de avión que se fabrican en Querétaro, sistemas de navegación que se desarrollan en Tijuana, componentes de fibra de carbono que se producen en Hermosillo. Una cadena de suministro aeroespacial que ha posicionado a México como el 7º productor mundial de componentes de aviación. La industria médica representa otro sector en explosión. Dispositivos quirúrgicos que se diseñan en laboratorios mexicanos y después se distribuyen a hospitales de 50 países. Equipos de diagnóstico por imagen que combinan innovación tecnológica mexicana con componentes electrónicos asiáticos. Medicamentos que se formulan en plantas farmacéuticas mexicanas, siguiendo estándares europeos y estadounidenses. La pandemia aceleró esta transformación de manera inesperada. Cuando las cadenas de suministro globales colapsaron, los hospitales internacionales descubrieron algo importante: que las instalaciones médicas mexicanas podían proporcionar equipos críticos, con mayor rapidez y confiabilidad que muchos proveedores tradicionales. Ahora, respiradores artificiales, fabricados en México, mantienen funcionando unidades de cuidados intensivos en Italia y España. Esta diversificación industrial está creando efectos económicos en cascada, que transforman la estructura social del país. Una nueva clase media profesional está emergiendo en ciudades, que tradicionalmente dependían de agricultura o turismo. Familias cuyos ingresos se han multiplicado por 5 en menos de 3 años. Jóvenes que pueden elegir entre oportunidades laborales internacionales, sin abandonar sus comunidades de origen. La migración interna mexicana se ha revertido parcialmente. Profesionales que habían emigrado a Ciudad de México o Estados Unidos están regresando a sus estados natales, atraídos por oportunidades que no existían una década atrás. Esta redistribución del talento está equilibrando el desarrollo económico nacional, de una manera que los planificadores gubernamentales apenas habían soñado. Estados que históricamente exportaban mano de obra ahora importan especialistas técnicos. Universidades regionales están creando programas de posgrado que compiten directamente con instituciones de la capital. Centros de investigación privados están estableciéndose en ciudades donde la infraestructura educativa más avanzada solía ser una escuela preparatoria. Sin embargo, la transformación más profunda tal vez sea la que está ocurriendo en el sector financiero. Bancos mexicanos están desarrollando sistemas de pago digital que procesan transacciones internacionales, con mayor eficiencia que muchas instituciones europeas. Empresas fintech mexicanas están exportando tecnología de microcréditos a países africanos y asiáticos. Criptomonedas, desarrolladas por programadores mexicanos, están siendo utilizadas para comercio internacional. En mercados emergentes, la estabilidad del peso mexicano durante crisis económicas globales recientes ha convertido a la moneda en refugio temporal para inversionistas latinoamericanos e incluso europeos durante periodos de incertidumbre geopolítica. Esta fortaleza financiera está atrayendo inversiones especulativas de fondos internacionales, que tradicionalmente se concentraban en mercados asiáticos o norteamericanos. Capital de riesgo que busca startups tecnológicas, fondos de inversión inmobiliaria que desarrollan complejos industriales,
bancos de inversión que financian proyectos de infraestructura, que conectan México con el resto del mundo de maneras completamente nuevas. La construcción de un túnel ferroviario que conectará directamente los puertos del Pacífico. Con el Golfo de México, reduciría los tiempos de tránsito interoceánico a menos de 6 horas. Un proyecto de ingeniería que rivaliza en complejidad con el Eurotúnel, que conecta Francia con Reino Unido. Aunque los detalles técnicos permanecen clasificados, fuentes de la industria de la construcción sugieren algo: que las obras preparatorias ya han comenzado en al menos 3 puntos diferentes del Istmo de Tehuantepec. Esta infraestructura subterránea representaría la culminación de la transformación logística mexicana, un sistema de transporte que haría del país el punto de tránsito obligatorio para una fracción significativa del comercio mundial. Los efectos geopolíticos serían monumentales. México controlaría físicamente una ruta comercial que podría procesar el 15% del tráfico marítimo internacional. Una posición de poder económico que históricamente solo han ostentado potencias navales tradicionales. Y todo esto está sucediendo mientras el mundo mira hacia otros lugares. Mientras las tensiones geopolíticas se concentran en Europa del Este y el Mar de China Meridional, México está construyendo silenciosamente la infraestructura que determinará los flujos comerciales globales. Durante las próximas décadas, la transformación ya no es una promesa futura, es una realidad que está resapeando el equilibrio económico mundial cada día que pasa. Y apenas hemos comenzado a entender las verdaderas dimensiones de lo que está emergiendo desde el corazón de América.